presente trabajo está dirigido al estudio y análisis del Estado Social de Derecho y el bienestar social, la pobreza en Colombia, el Estado Social de Derecho y las políticas sociales en nuestro país, para así dar la conformación de las diferentes necesidades y estrategias que plantea nuestra nación. El presente proyecto lo realizan los estudiantes de primer grado de Trabajo Social, Leila Alejandra Fernández Díaz, María Angélica Navas Martínez y Juan Felipe Palacio Restrepo de la Universidad Uniclaretiana. Cuando hablamos de los elementos históricos de la pobreza en Colombia, debemos de entender que es una compleja red de factores entrelazados. Las definiciones actuales se circunscriben a indicadores estándar internacionalmente aceptados, que se basan principalmente en el nivel de ingreso y en las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, la elección de estos índices puede traer riesgos de exclusión y de inclusión, desviando el resultado de las políticas públicas. Los gobiernos desde 1930 se han preocupado por la certeza de crear programas que reduzcan la pobreza, pero solo desde la década de 1950 se empezaron a ver los resultados después de la década del 60. Los niveles de pobreza medidas por necesidades siguen siendo vigentes, pero en la última década el cambio estructural y de recesión de 1988 a 1999 retrasaron en 11 años la calidad de vida de los colombianos. La lectura estructural económica y las instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sugieren algunas alternativas para realizar del problema, pero cada país es único y realiza sus políticas a su propio contexto. Entender la pobreza es muy complejo, sobre todo porque es el resultado de una serie de factores conectados que se alimentan unos con otros. Definir la pobreza es algo que la economía ha intentado desde sus variables macroeconómicas, más conocidas como ingreso y consumo. Pero aunque los estudios hayan mejorado, las formas de abandonar los problemas siguen existiendo de acuerdo en cuanto al significado real de la pobreza. La economía, desde los trabajos de Smith hasta finales de 1940, se concentró en el problema de la riqueza, dejando a un lado la investigación científica y rigurosa del fenómeno de la pobreza. En resumen, podríamos mencionar que dentro del país han habido una serie de factores que han ayudado a medir la calidad de la pobreza, a la cantidad de la pobreza y que existe dentro de nuestra nación. Factores como el mal salario, de acumulación de tierras, políticas enmarcadas a favorecer a algunos sectores, no ayudan a superar estos niveles de la pobreza existente. La situación de la pobreza monetaria en nuestro país. La línea de pobreza en el país es el costo per cápita mínimo de la canasta básica de bienes y servicios alimentarios. En la tabla presentan los resultados a nivel de dominio que corresponden a las líneas ponderadas por la población de las áreas que integra cada dominio. Las diferencias entre las variables del IPC y las de las líneas de pobreza son explicadas por la similitud de las ponderaciones geográficas que asigna cada investigación. Es decir, en Colombia estamos dando una explicación concreta sobre las líneas de pobreza que se mantienen con relación a los ingresos per cápita que tiene cada familia. Esto nos equivale a simplemente el costo alimenticio, pero deja por fuera lo que es vivienda, salud, educación, servicios y recreación. Como podemos observar en la siguiente tabla, en el dominio total de la nación, en el año 2017 sería de 250.620 pesos. Para el 2018 sería de 257.433 pesos. Quiere decir que hubo un incremento del 2,7%.
Al igual lo podemos observar en las cabeceras, centros poblados y rural disperso, y las 13 ciudades y áreas metropolitanas y otras cabeceras de nuestro país. Esto nos indica que hubo un incremento porcentual llegando casi al 3% durante el año 2018 de ingresos per cápita por familia. Debemos de mencionar también que estos ingresos hablan de hogares compuestos de 4 personas, pero los dividen por cada individuo que corresponde a dicho núcleo familiar. Pero debemos recordar que esto no nos habla realmente de la realidad que vive nuestra población, pues en un hogar compuesto de 4 individuos, uno solo debe de afrontar el recaudo de todo el dinero correspondiente. Situación de la pobreza multidimensional en Colombia. Podemos observar claramente que según el DANE, nos presenta una reducción de la pobreza multidimensional, pero cabe resaltar que esta información tiene como un porcentaje mínimo de la población y los cálculos son en base a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Debemos resaltar que esta serie de indicadores de donde se toma la encuesta responden a los intereses del Banco Monetario y el Banco Internacional, lo que nos da por consiguiente una cifra no exacta de la pobreza que refleja nuestro país hasta el momento. Aquí podremos observar que se ve la tasa del 2010 al 2018, diciendo que hemos rebajado 10,8 puntos porcentuales, pero que si tomamos en cuenta la situación en la cual atraviesa el país y que esta cifra mide también el nivel de trabajadores independientes o en la calle, estas cifras tendrían que ser mucho más altas debido a la situación en la cual se encuentra la población. El coeficiente de Gini en Colombia. Es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos, y donde 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. El índice de Gini es el coeficiente que expresa la referencia a 100 como punto máximo en vez de 1 y es igual al coeficiente de 100 o una variación de 2 centésimas del coeficiente o 2 unidades del índice que equivalen a una distribución de un 7% de la riqueza del sector más pobre de la población, por abajo de la medida que plantea Gini. En la presente gráfica podemos observar la relación de desigualdad en las ciudades del país y su relación frente a los datos arrojados en el año 2017 con relación a los del año 2018. Esto nos muestra la diferencia por ciudad y entre las mismas. Aquí podemos observar que no alcanzan el 1% como lo expresa Gini, donde 1 sería una desigualdad. Estado social de derecho. El Estado social de derecho es un sistema sociopolítico-cultural que permite fortalecer los servicios que garantizan los derechos sociales de los miembros en plena sociedad y que permiten su participación en la misma. Colombia es un Estado social de derecho en el cual se considera como una república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales que permiten la participación activa de su población y es altamente permite desarrollar la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de los individuos. De igual manera, respeta la individualidad y el colectivo que conforman la población de su nación. Defiende la propiedad privada y la función social. También es un Estado que está en pro de los derechos fundamentales, la familia, la religión, la vejez
Es un Estado que permite la participación, la diversidad y el trabajo individual. Respeta y protege y garantiza que se cumplan los derechos de sus ciudadanos. Políticas sociales en Colombia. Tenemos la política de calidad educativa, seguridad social, equidad de género y de participación. Políticas de educación preescolar, básica y media. Artículo 67. La educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Sus objetivos son la cobertura y la eficiencia. Calidad. Educación para el ejercicio de los derechos humanos. Competencias ciudadanas. Educación para la sexualidad. Tiene también una pertinencia en los programas Nacional de Bilingüismo, Fondo FEM, Fondo de Educación Media, Programa Nacional de Nuevas Tecnologías, la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, la cual permite y amplía las políticas en las artes, el patrimonio y las memorias y sentidos visuales e industriales culturales. La promoción de la cultura es en práctica una política de concertación, política de estímulos y una política de infraestructura cultural. La esencia internacional y de cooperación permiten que las políticas de gestión internacional de la cultura lleguen a las regiones y a lo local. Análisis y conclusiones. Con este trabajo podemos observar realmente la estructura que tiene nuestro país en torno a un Estado social de derecho. No debemos dejar de resaltar que dichas políticas, planes y acciones reflejan el sentir de una población que quiere adquirir nuevo futuro y desarrollo, que han sido logradas a través de luchas sociales en diferentes partes del mundo y que se han aplicado en nuestra Constitución. No podremos dejar de lado que las situaciones socioeconómicas que se presentan dentro de nuestro país no permiten alcanzar esos niveles de desarrollo. Recordemos que el alto índice de corrupción, de robo de los recursos públicos y la mala planificación de algunos de nuestros dirigentes han dejado que el país se suma en un deterioro constante y no alcancemos a plasmar y materializar lo consignado en nuestra Constitución y la conformación de nuestro país. Mil gracias.